Ya después de que nosotros tenemos en este caso nuestros básicos superiores, aquí tengo mi básico superior silueta clásica y mi básico superior Slim Fit, voy a empezar a hacer los diferentes tipos de interpretaciones. Si me remito a mi manual, en el manual, en la página número 66, voy a encontrar el trazo de la camisa clásica. Quiere decir que en este caso necesito trabajar con mi patrón base masculino silueta clásico. Si lo que yo voy a hacer es una camisa, en este caso Slim Fit, que se encuentra en la página número 69, lo que debo tener es mi básico Slim Fit. Hoy vamos a trabajar o vamos a trazar la camisa clásica, es decir que únicamente vamos a trabajar con nuestros patrón base masculino clásico. Ya después de tener claro esto, vamos a empezar a revisar de qué manera o cómo es que voy a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, cuando yo veo este tipo de planos, empiezo a darme cuenta que tengo un plano separado. Recuerden que en todo lo que nosotros hemos trabajado se sugiere que hagamos un plano unido. Es decir, que vamos a mantener la línea de profundidad de sisa unida tal cual como nos lo está mostrando en este caso el plano de nuestra camisa Slim Fit, página 69. Fíjese que tiene la misma línea de profundidad de sisa y sobre ese estamos trabajando delantero y posterior. Es decir, primera cosa a tener en cuenta de variaciones que vamos a estar haciendo en esta explicación frente a lo que está en el manual. Nosotros vamos a trabajar la línea de profundidad de sisa como punto intermedio, como punto de aplome entre delantero y posterior. Y no vamos a hacer planos separados, sino que vamos a hacer planos unidos para que podamos tener las mismas distancias en cintura, en largos y que no vayamos a tener ningún tipo de inconvenientes. Entonces, voy a ir anotando acá. Primero, tipo de plano. El manual lo está trabajando, en este caso, plano separado. Y nosotros lo vamos a venir a trabajar en plano unido. Quiere decir que lo que debo tener en cuenta es que esta explicación la vamos a trabajar delantero y posterior sobre la misma línea de aplome. Segunda cosa que vamos a tener en cuenta, desahogos. Esto es simplemente un ejercicio práctico, es decir, que dependiendo del tipo de prenda, usted debe aplicar en este caso el desahogo con el que usted vaya a trabajar. Cuando nosotros hablamos de desahogos, en todo lo que hemos visto de teorías, los trabajamos siempre por contorno, es decir, que vamos pensando en prenda sobre prenda y desde ahí vamos dando el aumento, en este caso, dependiendo de el básico y de la prenda que vayamos a trabajar para que la prenda pues logre ser funcional. Entonces, si yo reviso aquí el desahogo que voy a trabajar por contorno sobre mi manual, lo estoy trabajando de maneras o de medidas diferentes entre delantero y posterior. Es decir, si yo me voy a la minucia de mi plano, me voy a dar cuenta que desde donde está mi básico delantero, por donde va la camisa o por donde va el costado de camisa, me está indicando que debo aumentar 1 centímetro en este caso de desahogo. Si digo que es 1 centímetro para una parte del delantero, cuando lo duplique, voy a tener entonces 2 centímetros únicamente por la parte del delantero. ¿Cierto? O sea, esto lo estoy dividiendo, aquí estoy diciendo que esta parte es delantera y que esta parte es delantera. Si vengo y reviso por la parte del posterior, me está diciendo que debo aumentar 1.5. Quiere decir que cuando yo duplique esto voy a estar trabajando 3 centímetros de desahogo por la parte posterior. Cuando hablamos de desahogos por contorno, por lo general, siempre lo que hacemos es decir, bueno, en este caso mi desahogo va a ser de 5 centímetros y esos 5 centímetros lo que voy a hacer es que los divido en la cantidad de planos que lo estoy trabajando, en este caso 4 planos, es decir, mitad de posterior, mitad de delantero,
Pero si revisamos lo que nos está entregando el manual nos está diciendo pilas. Hacia la parte de atrás usted va a dar un poco más de desahogo que hacia la parte del delantero. Es decir, para poder concluir un poco más la explicación, no se asusten o no vayan a creer que en este caso no se está trabajando el desahogo por contorno cuando lo empiecen a trabajar en el plano de manera diferente. ¿Listo? Eso depende, insisto, del tipo de prenda, necesidad, diseño con el que usted deba trabajar o quiera trabajar. Otra cosa que debe tener en cuenta, que si bien aquí en el plano no lo estamos marcando o no se está identificando, es que cuando usted hizo el básico ya venía con un aumento, ¿cierto? Correspondiente a la silueta. Por si no lo recuerda, cuando hablábamos de siluetas, decíamos que la silueta clásica era 20 centímetros más grande por contorno y que la silueta Slim Fit era 10 centímetros más grande por contorno. Es decir, en este caso que estoy trabajando la talla 34, debo tener en cuenta que desde mi contorno de pecho, que es la medida base sin importar si es clásico, sin importar si es slim fit, ya la clásica está aumentando 20 centímetros, que cuando le estoy aplicando el desahogo, lo que estoy haciendo es, ya la silueta clásica es desestructurada de por sí sobre el cuerpo y le estoy aumentando 5 centímetros más para que la prenda quede aún más amplia. Esto lo explico o hago referencia porque ustedes no siempre van a patronar la misma camisa clásica que está en su manual, sino que, insisto, lo van a trabajar con diferentes tipos de interpretaciones o apoyos visuales o prendas que vayan a trabajar. Ya después de tener claro entonces qué tipo de plano vamos a trabajar, que insisto, aunque en el manual aparece un plano separado, nosotros lo vamos a trabajar en plano unido. Ya después de tener claro cómo vamos a trabajar los desahogos, que siguen siendo por contorno, aunque en este caso me esté dando un poco más hacia el posterior y un poco más hacia el delantero, eso ya depende de la necesidad de la prenda, voy a seguir trabajando, en este caso una silueta clásica, y debo tener en cuenta la analogía en este punto de la silueta versus el desahogo, que es algo completamente diferente. Listo, ya después de tener claro todo nuestro contexto, ahora sí voy a empezar a hacer el trazo o el plano correspondiente a la camisa clásica de la página número 66 del manual. Lo primero que voy a trabajar en este punto es la línea de aplome o las líneas guías sobre la que voy a venir y voy a aplomar mis básicos. Voy a venir, voy a marcar una línea, en este caso horizontal, y desde ahí voy a venir y voy a colocar los básicos que en este caso vamos a trabajar, que corresponden a silueta clásica. ¿Qué debo tener en cuenta? Este va a ser mi punto de referencia para que manejemos la misma, digamos que el mismo aplome entre delantero y posterior. En este caso voy a venir y voy a aplomar entonces mis básicos, voy a iniciar calcando el posterior, no es porque tenga en este caso un orden lógico, yo podría empezar desde el delantero, sino que ya estamos acostumbrados a trabajar siempre de atrás hacia adelante, teniendo en cuenta que muchas veces la parte posterior tiene medidas que hacen referencia a la parte del delantero. Entonces aquí lo único que estoy marcando es mi básico, marco mi punto de costado y marco mi punto de costado, en este caso anatómico. Yo, por lo personal, no acostumbro calcar todo el básico porque al final termina uno con un montón de líneas que se va perdiendo visualmente, pero si usted lo quiere calcar o copiar todo, no hay ningún inconveniente. Yo por lo general acostumbro trabajar únicamente hasta puntos guía o puntos anatómicos. Fíjese que aquí solamente estoy marcando hasta dónde va mi costado, hasta dónde va mi cintura costado. Ya tengo entonces en este caso mi básico posterior. Lo primero que debo revisar entonces es el desahogo con el que voy a trabajar, desahogo por contorno. En este caso me dice que para la parte posterior debo trabajar 1.5 por cada cuarta parte o por cada mitad de posterior. Quiere decir que desde donde terminó mi costado posterior por línea de profundidad de sisa voy a aumentar
1.5. En este caso yo estoy trabajando a mitad de escala, así que lo voy a aplicar a mitad de medida. Ya en este punto tengo el desahogo correspondiente a la parte del posterior. Si voy a trabajar un plano unido, quiere decir que debo venir a aumentar el desahogo correspondiente a la parte del delantero. En este caso, y según nuestra teoría de desahogos, me está diciendo que para la parte del delantero aumente 1 centímetro. Entonces, desde donde quedó el desahogo del posterior, vengo y aumento 1 centímetro correspondiente al desahogo del delantero. Repito, estoy trabajando a mitad de escala, así que por eso estoy trabajando únicamente la mitad de la medida. Ya en este punto, vengo y coloco o aplomo mi básico. Fíjese que sobre la línea horizontal que marqué inicialmente, estoy colocando el básico delantero para que me quede aplomado, teniendo en cuenta los desahogos con los que voy a ir trabajando. En este punto, vengo y marco entonces mi básico, y si usted lo quiere marcar completo, lo marca completo. Si quiere, únicamente marca los puntos guía o los puntos anatómicos para que al final no se vaya a confundir con tantas líneas o con tantos puntos. Yo, por lo general, insisto, acostumbro únicamente a marcar hasta donde están mis puntos anatómicos y marcando únicamente como guía los puntos de cintura. ¿Qué voy a venir a hacer? Entonces voy a identificar la mitad de mi plano. Por si no lo tiene todavía muy claro, mire hasta donde me llegó, en este caso, básico posterior. Fíjese hasta dónde está el desahogo correspondiente al posterior y fíjese hasta dónde está el desahogo correspondiente al delantero. Quiere decir que para poder ya trabajar mi plano completo, voy a identificar mi nuevo costado. El nuevo costado va a ser el punto de intersección entre el desahogo correspondiente al delantero y el desahogo correspondiente al posterior. Ya en este punto dejo de lado mis básicos, más adelante los vamos a trabajar, pero por el momento voy a enfocarme ya en el plano. Entonces, vengo y escuadro en ángulo de 90 grados sobre la línea de profundidad de sisa y sobre el nuevo costado para poder identificar por dónde va a ir trabajando mi plano. ¿Qué debo tener en cuenta? Identificar siempre el punto o los puntos de cintura, es decir, donde me hace intersección cintura delantera y cintura posterior. Continúo, no se me vaya a perder. Aquí lo único que estoy haciendo es este espaciecito que tiene mi manual, lo estoy dejando unido para que podamos manejar los mismos puntos o las mismas alturas. Listo. ¿Qué debo tener ahora en cuenta? Resulta que para poder identificar el largo de mi prenda, en este caso el manual me está diciendo, desde donde está su centro atrás cintura, prolongue y baje 30 centímetros. ¿Qué voy a venir a trabajar? Voy a venir y voy a marcar mi centro atrás, prolongándolo, y le voy a marcar, en este caso, los 30 centímetros que me está indicando. Repito, yo estoy trabajando a mitad de escala, así que voy a ir aplicando únicamente la mitad de la medida. ¿Qué hago en este punto? Escuadro ángulo de 90 grados y voy a marcar o voy a prolongar para poder cerrar mi plano hasta la parte del delantero. Entonces, ya en este punto puedo decir que tengo el croquis sobre donde voy a empezar a hacer ya el plano de camisa. Ya tengo el largo, que repito, el largo en este caso, según nuestro manual, me está diciendo desde donde está su punto de cintura posterior, baje 30 centímetros. Esos 30 centímetros dependen siempre del diseño que usted esté trabajando. Quiere decir que no siempre voy a venir y voy a bajar 30 centímetros. Eso depende de la prenda que usted esté trabajando. Listo. Ya en este punto voy a venir y voy a empezar a hacer entonces toda la interpretación de escotes, hombros, sisas y demás puntos anatómicos que se deben modificar para que la prenda no tenga ningún inconveniente. Deben tener en cuenta que nuestro básico, si ustedes recuerdan, los contornos de escote me están dando la talla con la que estoy trabajando.
Es decir, que en este punto lo único que voy a venir a trabajar son desahogos específicos para que no vaya a tener ningún tipo de inconveniente. Entonces, lo primero que me está diciendo en este punto es que desde donde está mi punto de cuello-hombro posterior, entre 0,5. Entonces vengo y marco el 0,5 que me está diciendo que entre. No dejo línea huérfana, escuadro. Fíjese que yo marqué los 0,5, pero estoy escuadrando sobre la línea de profundidad de sisa, es decir, no lo estoy marcando porque sí. Y desde ahí me está diciendo que suba 0,5 para darle un poco más de amplitud y de holgura en el punto del hombro. Entonces aquí lo único que hago es que desde donde escuadré, vengo y subo 0,5. Ya modifiqué en este caso mi punto de cuello-hombro, le di la holgura que me está pidiendo, la holgura necesaria. Voy a venir ahora a modificar el hombro según las especificaciones que me están indicando. Entonces, aquí el manual me está diciendo pilas 0,5. ¿Qué quiere decir? Que básicamente lo que debo hacer es marcar paralelo mi línea de hombro a 0,5. Básicamente ya después de que aumenté, insisto, en este caso 0,5, que es lo que me está indicando el manual que debo aumentar en paralelo, 0,5 y entré 0,5. Esto es simplemente para que me quede un poco más holgado el punto del hombro. Me dice que el largo de hombro debe ser o equivale a la letra A. Quiere decir que si yo reviso en el delantero me está diciendo tome su hombro, prolónguelo, auméntele 2 centímetros y esa medida corresponde a la letra A. Básicamente lo que me está diciendo es hasta que usted no tenga su hombro delantero no va a poder marcar su hombro posterior. Lo único que hice fue prolongar el hombro del delantero, le aumento en este caso los 2 centímetros y la medida que me dé, vuelve y juega, en este caso corresponde a la letra A, que debe ser la misma medida que estoy pasando hacia el punto del delantero, perdón, del posterior. Fíjese que el manual todo el tiempo va a ir entregándole las fórmulas o los referentes con los que usted debe ir trabajando. Él no se inventa nada. Usted debe tener en cuenta que tiene una lógica y que lo importante es que usted vaya despejando cada una de esas fórmulas que va a ir encontrando. Entonces, ya en este punto puedo decir que tengo escote posterior, escote delantero, escote posterior. Voy a venir y voy a marcar acá de una vez la recuperación de mi escote. Usted lo puede venir y trabajar con su mismo básico para que lo trabaje con la misma inclinación que usted ya venía trabajando, o puede venir y trabajarlo con su curva de, curvígrafo o con su sisómetro, dependiendo de lo que usted ya trabaje para que pueda dar, en este caso, el desahogo correspondiente a escote posterior. Entonces, ya modifiqué escote, ya modifiqué hombro, tanto delantero como posterior. Voy a continuar o voy a ir bajando para poder ir cerrando la sisa. En este caso, para poder cerrar la sisa, me dice que la sisa tiene un desahogo de 3 centímetros. Quiere decir que desde donde está mi línea de profundidad de sisa, por costado, voy a venir y voy a bajar 3 centímetros. Ese punto de referencia hace la misma referencia para delantero y para posterior. ¿Para qué? Para que los costados me queden a la misma altura o de la misma distancia. ¿Qué debo tener en cuenta? En el manual no solamente me dice que baje, sino que para que le pueda dar una semicurva al costado, debo aumentarle tanto a delantero como a posterior por sisa costado 1 centímetro. Quiere decir que voy a empezar a montar en este caso el plano. No tiene nada que ver porque en el momento en que yo haga mi despiece ya voy a tener los planos separados. Entonces, en este caso, fíjese que lo único que hice fue, vine y di el desahogo por línea de profundidad de sisa o de sisa, que equivale a 3 centímetros según nuestro manual. Insisto, eso depende de la prenda o el diseño con el que usted está trabajando. Y ahora lo que me está diciendo es, para el posterior,
usted debe aumentar 1 centímetro desde donde está su desahogo de sisa por costado y ahí sí va a trabajar la sisa. Lo recomendable al momento de manejar o mover las sisas es que usted siga trabajando con su básico para que respete en este caso la medida o digamos que la amplitud por ancho de pecho y ancho de espalda. Es decir, yo voy a tomar en este caso mi básico posterior, voy a colocarlo sobre el nuevo desahogo de hombro y voy a venir y voy a marcar la parte superior, en este caso, de la sisa. Fíjese que ahí lo que me está marcando es la misma proporción que va a ir aumentando por ancho de espalda sin generarme ningún tipo de modificación. Y ya en este punto puedo venir y finalizar mi desahogo de sisa o mi sisa ya con la curva que esté trabajando. Entonces, ya tengo en este punto parte del delantero, parte del posterior, parte del posterior. Ahí le corrijo, pues de pronto la cartulina quedó un poco hundida o el trazo, pero pues lo importante es que se vea uniforme la sisa sin ningún tipo de modificación. Ya cuando tengo mi sisa posterior, voy a venir y voy a marcar mi sisa delantera. ¿Qué debo tener en cuenta? Es el mismo desahogo, tanto de profundidad como por costado o el ancho que voy a trabajar. Tal cual como lo trabajé en el posterior, voy a tomar mi básico, en este caso delantero, y voy a venir a alinear con la prolongación del hombro, marcando para que proyecte o prolongue, aumente, digámoslo así, en la misma proporción el ancho de pecho. Y ya en este punto entonces vengo y marco la sisa delantera con la que voy a trabajar, o vengo y termino ya la sisa delantera con la que voy a trabajar. Recuerde que no pueden quedar puntas, debe quedar lo más armónico posible, o sea que sea lo más uniforme posible al momento de implementar. Ya en este punto tengo desahogo por sisa, desahogo por contorno. Voy a corregir acá que no me gusta esta sisa. De pronto por el tema de la escala no le logro dar bien la curva, pero pues ya en escala real lo importante es que quede lo más uniforme posible al momento de trabajar, lo que no me vayan a quedar puntas. ¿Listo? Entonces, ya en este punto que tengo aquí delantero, posterior, voy a venir y voy a trabajar el costado para poder cerrar ya el plano. Para el costado me dice, desde donde está su largo total de la prenda, suba 10.5 para poder marcar el costado posterior. Y me dice que el largo de costado del delantero es el mismo largo del costado posterior que estamos trabajando. Entonces, lo que voy a venir a hacer acá es que voy a tomar largo de la prenda, voy a subir los 10.5, vuelvo y repito, esas son medidas para hacer el análisis o la interpretación de este diseño. No quiere decir que todas las camisas clásicas masculinas deban salir con esas mismas medidas, es decir, usted va a encontrar unas más largas, más cortas, eso ya depende, es de la necesidad con la que usted esté trabajando. Y ya en este punto, si tengo curva de cadera, si no, con el mismo curvígrafo, vengo y marco desde donde está mi sisa posterior hasta donde está mi costado, por si se está enredando, puede venir y puede hacer señalización diciendo que este punto de acá o esta línea de acá corresponde al posterior. Y para el delantero vamos a venir desde donde está mi sisa del delantero hasta donde está mi punto de costado. Voy a venir y voy a marcar indicando que este punto de acá, marquémoslo con otro color, corresponde al delantero. Aunque se están encontrando, pues lo importante es que usted tenga claro que el plano está quedando montado, pero al momento de hacer el despiece le deben quedar las piezas cada una separadas o por aparte. Ya en este punto entonces tengo mi croquis para poder empezar a trabajar mi camisa,
Quiere decir, ya tengo los desahogos, tengo los largos, tengo todo lo que voy a empezar a trabajar. Ahora sí voy a empezar a hacer la interpretación. Quiere decir, almillas, bolsillos, sistemas de cierre o cruces de botonadura, si lo quiero con curva, si lo quiero recto, si no lo quiero con tanta curva. Insisto, eso ya depende desde el diseño con el que ustedes están trabajando. Aquí vamos a trabajar también pliegues o fuelles con los que vamos a irnos familiarizando a medida que avancemos. Ya en este punto que tengo el croquis de mi prenda, o en este caso de la camisa, voy a empezar a hacer interpretación de arriba hacia abajo. Quiere decir que voy a partir por almillas, tanto almilla posterior como almilla delantera. Esta interpretación aquí en la página 66 me está diciendo que la almilla debe quedar a 8 centímetros desde donde está el punto de centro atrás, escote, por toda la línea de centro atrás. Estos 8 centímetros varían de acuerdo al diseño y la forma, en este caso de la almilla, también varía de acuerdo al diseño. Entonces, voy a venir aquí en mi plano, voy a marcar los 8 centímetros correspondientes a mi almilla posterior y desde ahí voy a venir y voy a escuadrar en ángulo de 90 grados. ¿Qué debo tener en cuenta? Me está pidiendo que baje 1 centímetro para que pueda venir y trabajar la pinza correctiva en la parte del posterior, que funciona o aplica para generar mejor curva en la parte posterior y hormar la parte de los omóplatos. Entonces, desde donde marqué mi almilla, voy a venir, bajo 1 centímetro y desde ahí, en semicurva, voy a venir más o menos hasta donde está la mitad de la almilla a unir en curva. Recuerden que no genero puntas, siempre debo suavizar, siempre debo verificar. Aquí no lo puedo trabajar en recto, sino me va a quedar es una punta, un ángulo al momento en que lo cierre. Voy a marcar ahora la almilla, en este caso delantera. Entonces debo tener en cuenta que según esta teoría, repito, cada una de sus prendas o diseños que vayan a trabajar varían. Esto es simplemente para que usted se vaya contextualizando qué es una almilla, cómo marcarla o cómo trazarla. Me está diciendo que la almilla del posterior va de 8 centímetros y aquí ya me está diciendo que la almilla del delantero va de 3 centímetros. Quiere decir que vengo y marco los 3 centímetros correspondientes de almilla. Me está diciendo que tanto por escote delantero como por sisa delantera va a bajar 3 centímetros. Quiere decir que vamos a marcar una almilla completamente paralela. Aquí no genero ningún tipo de pinza correctiva porque no tengo ningún tipo de volumen o volumen tan protuberante como lo tengo hacia la parte del posterior. Entonces, en este punto debo venir, señalizar o indicar que esto es un corte. Si quiere, para que no genere ningún tipo de inconveniente, puede venir y hacer la misma señalización que diga que de esta línea hacia allá va la camisa y que de esta línea hacia arriba va la almilla, para que no tenga inconveniente. Por lo general, en el 95% de los casos, la almilla va unida por hombro, es decir, que no lleva esta costura, sino que cuando usted está haciendo el despiece, lo une en papel para que salga la pieza completa. Para que usted pueda tener en cuenta esa marcación o que esas piezas van unidas, debe venir y generar la mitad de 2 semicírculos y la mitad de 2 semicírculos, que es lo que me está indicando que esta pieza y esta pieza se debe unir. Quiere decir que este corte y este corte, cuando los vaya a ensamblar, deben quedar completamente cerrados, teniendo en cuenta que ahí va a quedar la línea del hombro. Básicamente esa es la señalización con la que vamos a ir trabajando. Es importante que tengan en cuenta que todas estas señalizaciones lo van a ir encontrando, ya los debieron haber visto también el trimestre pasado muchas de ellas, pero cada vez vamos a ir avanzando un poco más y afianzándonos un poco más en ese conocimiento. Ya en este punto tengo almilla delantera, almilla posterior. Si continúo por el posterior y voy bajando, voy a encontrar en este caso el fuelle con el que voy a trabajar. Para el fuelle, en este caso me está diciendo
por donde va su almilla, o bueno, por donde está la división de su almilla hacia su camisa, prolongue y aumente lo que va a dar de vuelta o lo que va a trabajar, en este caso su fuelle o su prense o su pliegue. En este caso me está diciendo que según el manual debo aumentar 3 centímetros de prense o de fuelle. Esto lo voy a trabajar hasta donde está el largo total de mi camisa. Quiere decir que en este punto, esta pieza va con el fuelle o con el prense y debo identificar por dónde va a ir haciendo intersección cada uno de estos pliegues. Entonces, me dice que a la mitad va a quedar un punto y que va a terminar o va a hacer intersección con este otro punto. Esta señalización o esta marcación que me está dando el patrón o que me está dando en este caso el plano, lo que me está diciendo es a qué dirección debo ir doblando o debo ir haciendo el quiebre del plano. Es decir, una cosa es cuando yo voy a doblar hacia la derecha y otra cosa es cuando yo voy a doblar hacia la izquierda. ¿Qué debo tener en cuenta? Aquí debo venir y hacer la marcación indicando que esta pieza va a venir y hacer este recorrido. ¿Listo? Esto básicamente lo que me va a ir diciendo es si el prense va a quedar hacia afuera, va a quedar hacia adentro, de qué manera lo voy a ir trabajando. A medida que vayamos avanzando, en especial en femenino, cuando ya empecemos a ver faldas de prenses, tablas y demás, vamos a entender un poco más cómo es que funciona este tipo de señalización. Ahora, si usted quiere, también puede venir acá y hace ya la señalización pertinente de lo que usted está indicando, de lo que va a ir trabajando, como lo está marcando el manual, pero pues igual debe tener en cuenta que esto hace parte más de un dibujo plano o de una ficha técnica y que esto se hace parte ya de la señalización del plano. En este punto, dejando de lado las curvas con las que estamos trabajando en el canto o en el dobladillo, podría decir que ya tengo toda la interpretación de mi posterior de camisa clásica para poder dar inicio ya a la parte del delantero. ¿Qué debo tener en cuenta? Que me hace falta en el punto del delantero y es el cruce de botonadura. El cruce de botonadura depende del diámetro de botón, depende pues de si es doble botonadura, de botonadura sencilla o ya digamos que de lo que se vaya a trabajar. En este caso yo voy a trabajar un cruce de botonadura de 3 centímetros, como me lo está indicando en este caso el manual. Quiere decir que desde centro frente voy a venir y voy a aumentar 1.5 y voy a entrar 1.5. Vengo y marco. En este caso, para poder cerrar ya mi cruce de botonadura, vengo y hago la extensión y el manual me está sugiriendo que desde donde terminó, desde donde está mi cruce de botonadura, baje 0,3 como ajuste para mi escote. Vengo y lo bajo y desde ahí vuelvo y trazo, vuelvo y marco la curva del escote con la que estoy trabajando. ¿Listo? Esto es más como una corrección o ajuste que se le está haciendo pues para el momento en que se le monte ya, en este caso, el cuello. Entonces, debo tener en cuenta ahora la distancia de cada uno de los botones con los que voy a estar trabajando. Esta teoría, porque, insisto, depende del diseño, puedo tener más botones, menor distancia, ya eso depende de la necesidad, es decir, algunas camisas pueden traer 2 botones seguidos, 3 botones seguidos, y ahí sí ya vienen, digamos que con distribuciones diferentes. Para este diseño, que es el que me está guiando el manual, me está diciendo que el primer botón va a quedar a 5 centímetros. Por lo general, casi siempre el primer botón queda a 5 centímetros, teniendo en cuenta que va a tener otro en el pie de cuello al momento de ensamblarlo. Entonces, voy a venir y voy a marcar mi primer botón.
Debo tener en cuenta la señalización o la marcación que voy a dejar del botón. Puedo marcarlo en forma de cruz, puedo venir a hacerle la bolita completa o ya depende pues de la marcación. Pero sí o sí debe tener usted la marcación de cada uno de los puntos donde va a quedar su botón. Y luego me dice que debo marcar cada botón a 9 centímetros. Insisto, eso depende de la necesidad de su prenda y de su diseño. Si usted quiere, puede ir al armario, coger varias prendas y se va a dar cuenta que todas las prendas tienen una necesidad diferente y que no hay una regla, digámoslo así, o no hay un estándar sobre el que usted pueda trabajar. Es decir, en algún otro caso, usted va a encontrar que para la camisa ya no son 9 centímetros, sino que son 7 centímetros. Vamos a ir variando, insisto, de acuerdo a la necesidad. En este caso me está diciendo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones. Quiere decir que en este punto debo dejar marcado los mismos 6 botones. Listo. Ya en este punto tengo entonces mi cruce de botonadura que lo estoy sacando tal cual de la explicación que me está entregando el manual. Voy a cerrar ahora el plano, ¿sí? Y voy a marcar el bolsillo que ya viene siendo la parte del complemento. Cuando digo cerrar el plano es que el manual me está diciendo que el delantero por centro frente me va a quedar un poco más corto, teniendo en cuenta que muchas veces las camisas van por dentro del pantalón para que no genere ningún tipo de inconveniente. Entonces vengo aquí, desde centro frente modifico los 2 centímetros con los que voy a trabajar y puedo venir a trabajar en este punto las curvas, ¿sí? Como me lo está indicando el manual. Cuando uno se mecaniza a las medidas que me está entregando el manual, digamos que se vuelve un poco cuadriculado y pues si encuentra otro diseño, entonces ya va a entrar como no, pero es que aquí dice que la medida no. Lo importante es que usted tenga clara la armonía que debe tener la prenda al momento de generarle esas curvas. Entonces en este caso yo puedo decir que mi posterior va en este punto y que va a venir a terminar en este punto, ¿cierto? Debo tener en cuenta la armonía o la intersección que debe tener las curvas del posterior con la curva del delantero. De ahí también que trabajemos con ángulos de 90 grados. Y desde ahí ya vengo y marco entonces la curva correspondiente a la parte del delantero. Insisto, eso es cuestión ya de armonía. No es necesario que usted marque tal cual las medidas con las que usted está trabajando porque muchas veces quedan ya muy rectas o muy anguladas y pues no se va a ver, digamos que la pieza tal cual como usted la necesita. Es decir, en este caso estoy viendo que en mi prenda estoy trabajando con estas curvas. Si yo tengo una camisa recta, pues no le voy a trabajar ningún tipo de curva, sino que dejo completamente recta la parte inferior o el largo de la prenda. Ya en este punto voy a trabajar o voy a trazar por último el complemento. El complemento me habla aquí de bolsillo. Por lo general las camisas llevan un solo bolsillo. Es decir que voy a venir y voy a marcar el plano o dónde va a quedar el bolsillo. Estas medidas que me está entregando el manual, vuelve y juega, dependen muchas veces del análisis y la interpretación de la prenda. Lo único que yo debo tener en cuenta y respetar siempre es el ancho de la boca de bolsillo. ¿Por qué? Porque el ancho de mi boca de bolsillo depende de la funcionabilidad en este caso para que pueda meter la mano. Si yo dejo una boca de bolsillo mucho más pequeña, pues no voy a poder meter la mano y voy a empezar a tener inconvenientes. La boca de bolsillo en este caso me dice que es de 13 centímetros y lo recomendable es que sea de 13 centímetros para arriba en masculino. Entonces, me está diciendo que para poder marcar la altura del bolsillo, primero por línea de profundidad de sisa subo a 1.5 y esa línea me va a quedar a 7 centímetros desde donde está mi centro frente para poder tener la separación del bolsillo. Entonces vengo y marco, en este caso, mis 7 centímetros y vengo y marco el 1.5 que me está indicando que debe quedar por encima de la línea de profundidad de sisa. Ahora me está diciendo que son 13 centímetros
de boca de bolsillo. Vengo y marco entonces en este caso los 13 centímetros de mi boca de bolsillo y desde ahí vengo y ya escuadro o cierro el bolsillo con el que voy a trabajar. El largo de bolsillo, la forma del bolsillo, en especial los de parche, dependen siempre de la prenda o el diseño con el que usted esté trabajando. Esto, insisto, es un diseño específico con el que estamos haciendo práctica, pero ya depende de la necesidad. O sea, hasta donde marcábamos desahogos por hombro y demás, se puede hablar que es un básico, digamos que una estructura base para poder hacer una camisa, pero ya lo que estoy marcando en la parte interna depende del diseño con el que ustedes quieran trabajar. Entonces, vengo y marco largo de mi bolsillo y me dice que termina en punta, así que vengo e identifico la mitad para poder darle la punta con la que estoy trabajando. ¿Cuánto es la medida de la punta? En este caso me está diciendo que la medida de la punta es de 1.5, así que vengo y bajo el 1.5 y desde ahí vengo y marco la punta de mi bolsillo. Antes de empezar a hacer señalización, marcación y demás, voy a identificar cada una de las piezas por si todavía no le está quedando muy claro por dónde va a ir y por dónde va a quedar. Entonces, ya en este punto tengo claro que la almilla del posterior, la almilla del delantero es una sola pieza, así que voy a venir y voy a marcar con el mismo color la almilla posterior que se debe unir o se va a unir con la almilla del delantero. Listo. Podríamos decir que toda esta pieza de acá es una sola pieza ya de mi interpretación. Ahora vamos con el posterior o el cuerpo de la camisa hacia la parte posterior. Voy a venir y voy a marcar entonces todo mi punto de centro atrás. Vengo y marco por dónde va a ir o por dónde va a salir en este caso la almilla. Termino en este caso la sisa con la que estoy trabajando. Y voy a marcar el costado. Insisto, debo tener en cuenta que mi costado está montando hacia la parte del delantero y marco largo total por costado. Cuando trabajo plano unido, digamos que el beneficio es saber que sí van a coincidir los costados y que no voy a tener ningún tipo de inconveniente. Marco en este caso el canto o el dobladillo o el ruedo como lo voy a trabajar. Insisto, eso depende ya del diseño, no es necesario trabajar las digamos que divisiones y medidas que me está entregando el manual. Y podríamos decir que toda esta pieza de acá entonces corresponde al posterior. Vamos ahora con el delantero. Entonces vuelvo y juego por donde va mi sisa. Debo tener en cuenta que monta o que cruza con la parte posterior. Por donde va mi costado.
canto o dobladillo que vaya a trabajar. Largo total. Cruce de botonadura que ya hace parte de mi plano, de mi interpretación. Y el nuevo escote ya con el ajuste por donde va la almilla. Y ya puedo decir entonces que toda esta pieza de acá corresponde al delantero. Bolsillo, que ya es la última pieza que me hace falta para poder marcar o para poder señalizar. Ya en este punto, teniendo claro entonces cada una de las piezas, voy a venir y voy a marcar los hilos de tela de cada uno. Entonces, el manual me está dando unas sugerencias de hilo de tela. Yo debo tener en cuenta que no siempre voy a trabajar los mismos hilos de tela. En este caso me está diciendo que el hilo de tela de la almilla lo trace por trama. Es decir, que si yo estuviese trabajando materiales que me van a identificar si está al hilo, si está por trama o al través, o si está al bies, pues desde ahí lo podría estar trabajando. Ahora, si lo que yo quiero es marcar hilos de tela al bies o por urdimbre, pues lo único que hago es tomar una línea guía. En este caso línea guía puede ser mi línea de profundidad de sisa, que fue el punto de partida para construir todo el plano, o mi centro atrás, que está alineado o aplomado con mi línea guía, y marcarlo. Entonces, si lo voy a marcar como me indica el manual, lo único que hago es que tomo, en este caso, mi centro atrás y marco mi hilo de tela por trama. Si lo que quiero es marcarlo al sesgo, entonces coloco o tomo ángulo de 45 grados, puede ser sobre mi línea de profundidad de sisa, o si todo lo quiero alinear sobre mi centro atrás, pues lo único que hago es venir y marcar o tomar ángulo de 90 grados, ángulo de 45, y marcar que esta pieza iría al sesgo. ¿Sí? Si lo que quiero es por trama, pues ya solamente vengo y alineo sobre el centro atrás y marco en este caso el hilo de tela por urdimbre. Ahora me está diciendo que la camisa sale por urdimbre, que el bolsillo sale por urdimbre, así que lo único que hago es que vengo y tomo, insisto, puede ser mi línea de profundidad de sisa o mi centro atrás, aplomo y marco mi hilo de tela por urdimbre. Recuerde que el hilo de tela debe pasar o debe tener por lo menos un 90 o 80% de recorrido total en la pieza. Si me voy ahora al delantero, entonces puede ser centro frente o línea de profundidad de sisa y marco el hilo de tela con el que voy a trabajar. El bolsillo me está diciendo que lo marque a urdimbre. Si lo quisiera al sesgo por trama para que coincida con la almilla, pues lo único que hago es que si lo quiero al sesgo, ángulo de 45 grados, y desde ahí marco el hilo de tela de mi bolsillo. Si lo quiero por urdimbre, lo único que hago es ángulo de 90 grados y marco por urdimbre. ¿Listo? Ya la señalización, entonces, diseño, número de pieza, número de veces a cortar, quién lo patronó, ya ustedes lo saben, lo conocen. En este punto es simplemente para tener el plano de camisa clásica masculina. La manga y los cuellos los vamos a ir viendo más adelante, teniendo en cuenta que en masculino empezamos a variar o a trabajar diferentes tipos de especificaciones. Por el momento, únicamente vamos a trabajar la implementación de nuestro básico superior sobre plano para poder hacer una interpretación.